Qué bueno poder compartir una vez más con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Muy agradecido con Dios de todo lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros como siervos de Dios. Estamos muy convencidos de que Dios está levantando hombres para su servicio y que quiere seguir aún levantando muchos más. Hombres y mujeres que estén dispuestos a servir. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Amén. Qué bueno, hermanos, que puedan creer aquello. Quiero hacer un poquito memoria de las dos enseñanzas anteriores que dio Juan Diego. Y no sé si se acuerdan, pero él hablaba sobre el hombre natural o carnal, ¿no? Y no sé si se acuerdan, pero el hombre natural o carnal era aquel hombre que estaba llevado por sus pasiones, por sus deseos, por sus emociones, y que en su corazón, en su autosuficiencia, ha negado toda verdad de Jesús, de Cristo, toda verdad de Dios, ¿no? Ese era el hombre natural, el hombre carnal, que se deja llevar en sus propios criterios, ¿no? En sus propias decisiones. Y el hombre espiritual, aquel hombre que discierne todas las cosas de Dios, aquel hombre que a través del Espíritu Santo que ha sido puesto en cada uno de nosotros que creemos en Dios, es aquel que discierne la palabra de Dios. Amén. Entonces era dos hombres totalmente diferentes, ¿no? Contrastados entre sí. Y ahora la enseñanza del día de hoy, vamos a ir a la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, y nos enseña una tercera clase de persona. Pablo nos hace ver una tercera clase de persona, y esta enseñanza es una enseñanza que está dándola a la iglesia en Corinto, ¿no? Y que confronta a la forma en cómo ellos estaban conduciéndose. Vamos a ir a la primera epístola de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, ¿no? Como a niños en Cristo. Noten que Pablo llama a hermanos y a la vez les llama carnales. ¿Cómo es esto, no? Pablo está dando una enseñanza a la iglesia en Corinto y les dice: en verdad, ustedes son personas que conocen de Dios, que saben que han nacido de nuevo, pero que de alguna forma, sus decisiones o cómo caminan o lo que están haciendo los hace ver como carnales, los hace ver como cristianos o creyentes carnales. Y esa es la tercera persona que está denotando Pablo, a un creyente carnal, a un creyente que, si bien es cierto, ha recibido al Espíritu Santo en su corazón, en su vida, de alguna forma hay actitudes que aún lo hacen ver como una persona carnal. Y esa era la condición de toda la iglesia en Corinto. Y Pablo está confrontando aquello. Pablo está haciendo entrever esa condición que se había desarrollado en la iglesia en Corinto. Por eso él les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. ¿Recuerdan al hombre espiritual? Aquel que discierne las cosas de Dios. Sino como a carnales. ¿Recuerdan cuál era el hombre carnal? Aquel que no era capaz de discernir las cosas de Dios. Aquellas personas que la palabra de Dios para aquellas es locura, ¿no? Aquellos que nos juzgan y nos dicen: no, ustedes están locos, les han lavado el cerebro, ¿no? Por ahí decimos el cerebro y muchas cosas más, porque somos otras nuevas personas, ¿no? Somos nuevas criaturas en el Señor, ¿no? Pero Pablo les dice: no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Son creyentes, recuerden, pero Pablo les dice: tengo que hablarles como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron en la condición inicial. No sé si ustedes recuerdan sus primeros años como cristianos, cómo venimos emocionados, conocimos de Dios y estamos, ¿no?, una emoción ferviente en nuestro corazón. Y empezamos a tener las primeras prédicas, enseñanzas de la palabra de Dios, y es lo básico. Siempre al cristiano inicial se le da lo básico y estamos emocionados.
pero no siempre, o no debemos quedarnos en aquello. Y la iglesia en Corinto se había quedado en aquello, en lo básico, ¿no? En aquella palabra inicial que muchas veces puede conmover nuestro corazón, tocar nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero mantenernos como niños espirituales. Pablo sigue enseñando. En el versículo 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo les dice: no, ustedes se han quedado en lo básico. Cuando fui a vosotros, cuando estuve con ustedes, les di a beber leche. La enseñanza inicial, lo básico, porque no estaban preparados para recibir el alimento sólido, la vianda. Pero antes no estaban preparados y ahora tampoco lo están. ¿Por qué? Porque han adoptado esa condición en la iglesia. Han adoptado como un estilo de vida esa condición en Corinto. Y es la condición que muchas veces puede estar acomodándose en las iglesias, ¿cierto? Donde realmente les dan a beber solamente leche. ¿Para qué? Para mantener o adoptar una condición en la que son guiados por el hombre y no por Dios. La enseñanza de Pablo viene a confrontar a la iglesia en Corinto, y creo yo en el Señor que viene a confrontar también en estos tiempos a la iglesia del Señor, a nosotros. Porque si bien es cierto, recibimos alimento básico, alimento o leche espiritual, es tiempo de que nosotros vayamos avanzando también al alimento sólido. No podemos quedarnos como bebés espirituales, ¿no es cierto? Cuando nosotros, los que somos padres, los que somos gente que ya tenemos hijos, sabemos que cuando ellos son pequeños, son bebés, ¿no es cierto? Les damos su biberón con su leche, y es el primer alimento que ellos pueden tomar. ¿Para qué? Para que empiecen a desarrollar, empiecen a crecer, ¿no? Y es la relación que Pablo está haciendo con el cristiano. Pero no siempre les seguimos dando el mismo alimento, ¿no es cierto? Hay una etapa en la vida del ser humano en la que ya cambia ese alimento y empieza a ser sólido. ¿Para qué? Para fortalecer su cuerpo, su musculatura, que alcance una estatura. De la misma forma, el creyente debe ir alimentándose de alimento sólido. No solamente quedarse en ese emocionalismo. En la primera reunión yo les decía, estamos muy comprometidos en enseñar y en transmitir la palabra de Dios tal cual es. La predicación expositiva hace esto. La predicación expositiva muestra la palabra como es. No manipulada, no sacada de contexto, sino como debe ser transmitida a nosotros. Ahí se convierte en alimento sólido que viene a fortalecer nuestras vidas y viene a traer madurez en la iglesia. Hoy en día es muy fácil, ¿no es cierto? Es muy fácil, como la prédica anterior mencionaba Juan Diego, que Pablo decía, yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, ¿cierto? Yo vine, ¿no?, a mostrar lo que el Señor ha hecho. Y hoy muchas veces es triste ver en muchas iglesias, y no queremos acomodarnos a eso, que utilizando mecanismos del hombre, mecanismos que de alguna forma conmueven el corazón, ¿cierto? Y lo hacen sentir, no sé, bien, lo atraen, ¿no? Pero que no pasa de aquello. No pasa de ser leche espiritual. Pero hoy muchas iglesias se han acomodado a eso. Han desarrollado técnicas, ¿para qué? Para llevar un mensaje así, un mensaje nada más que conmueva y que los tenga ahí emocionados con lo que es el Evangelio. Yo les hacía ver, ¿a cuánto les gusta la chocolatada que nosotros tenemos el fin de año? Los que han tenido la oportunidad de participar. Amén, ¿no es cierto? Es bonito, ¿por qué? Porque los grupos de conexión o iglesias de hogar se organizan y hacen obras de teatro, hacen muchas cosas, danzas, mímicas, ¿no? Y es bonito, es emocionante, y esto es enganchador para la iglesia, ¿no? Porque es bonito estar ahí en la tertulia, en los juegos, en todo eso. Pero nosotros como iglesia no nos
adaptamos y nos mantenemos solo en eso, sino que es por un espacio de tiempo. Porque si lo hiciéramos, si nos acomodáramos solamente a eso, estaríamos dando siempre leche espiritual a la iglesia. Y la iglesia necesita conocer la vianda, el alimento sólido. Amén. Como les dije, hay 3 tipos de personas: el carnal, el espiritual y hoy que estamos relatando a través de la Escritura, el creyente que es carnal. El que ha conocido al Señor, pero aún se conduce como, en cierta parte, como un hombre carnal. ¿En cuál de esas 3 personas nos podemos identificar nosotros como iglesia? Va a ser la respuesta que vamos a tener al final, ¿no? Y que así estamos muy convencidos de que la enseñanza tiene que ayudarnos a traer una madurez a la iglesia. Vamos a ir avanzando en la lectura. El 3, porque aún dice, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Dice Pablo. ¿Y andáis como hombres? Aquí están las características para hacernos ver cuándo se anda en la carne. Yo hace unas 2 o 3 semanas predicaba sobre las características de la iglesia, ¿no es cierto? Y aquí vemos características también que denotan al hombre carnal, al creyente carnal. Les hablaba así de esta forma a los corintios porque ellos se creían muy sabios, se creían muy espirituales, se creían que estaban en el 7º cielo, hermanos. Por ahí si hay una coincidencia, hermanos, no es que lo sé, se da. Pero los corintios se creían de esa forma. Y Pablo viene a normar, y viene a enseñar, viene a confrontar aquello. Lo que puede estar pasando por muchos lugares, queridos hermanos. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Cuando haya esto en una iglesia, hermanos, en una congregación, hay carne. Cuando hay contiendas, hay carne. Cuando hay disensiones, hay carne. Porque los creyentes no estamos llamados a aquello, hermanos. Peor aún los ministros, los que predicamos el Evangelio, no estamos llamados a eso. Dios nos guarda, yo decía al inicio, que Dios nos guarde nuestras vidas, guarde el ministerio, que nosotros utilicemos este púlpito para meternos con otros ministerios, para hacer quedar mal a otras personas. La enseñanza que hoy traemos, la traemos para la iglesia en general, queridos hermanos. No está dedicada a un ministerio en sí, es para la iglesia. Pero no estamos llamados a utilizar este púlpito para traer eso, para traer celos, contiendas, disensiones. ¿Por qué? Porque diciendo el uno, dice, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Cualquiera podría pensar que Pablo, al tener un grupo de seguidores que realmente habían conocido la palabra con él, podría tener un cierto afecto hacia ellos y tratarlos de una forma diferente, ¿no es cierto? Uno en el mundo natural siempre, con el grupito que uno se lleva, siempre tiende a tener un trato especial. No sé si es su caso o no, pero Pablo viene y confronta a todos, aún a sus seguidores, aún a aquellos que decían yo soy de Pablo, aún aquellos que estaban defendiendo a un hombre que Dios utilizó para fundar la iglesia en Corinto, porque Pablo fue el que fundó la iglesia en Corinto. Pero Pablo no utiliza eso para beneficio propio, ni para enaltecerse él, sino que él viene y confronta y dice, ¿acaso no sois carnales cuando dicen ustedes, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas? La enseñanza que daba Juan Diego también. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Acaso está Cristo dividido, hermanos? Vamos al 5 más adelantito. ¿Qué pues es Pablo? Dice, ¿y qué es Apolos? Muchas veces podemos estar diciendo y enseñando en las iglesias, queridos hermanos, no es que tú naciste aquí, tú conociste en Arco, tú le perteneces a Arco,
Y esta es la casa que Dios te dio y aquí tienes que permanecer para siempre. La verdad es que no es así. Aquel que haga aquello está desmembrando el cuerpo de Cristo, haciendo ver de que solamente aquí está Dios, y no es la verdad. La iglesia de Jesús está aquí en Loja, como lo está en otra provincia, en otro país, y hasta los confines de la tierra, como dice la Escritura. Aquel que utiliza estos versículos, o utiliza la palabra para beneficiarse y hacer ver a las personas que se deben a un lugar, hermanos, están desmembrando el cuerpo de Cristo. Porque ciertamente todo aquel que cree en el Señor Jesús le pertenece a Jesús. Y somos el cuerpo de Cristo. Y Pablo lo aclara y dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Muy contrario a lo que hoy puede decir un hombre, ¿no? ¿Se recuerdan lo que decía Bob la semana pasada, esos pastorazos que se creen la mamá de Tarzán? ¿No es cierto? Confronta, contradice aquella enseñanza que muchas veces se puede estar dando equívocamente. ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. A cada uno de nosotros el Señor le ha dado la oportunidad de enseñar, de instruir a alguno de nuestros hermanos, pero siempre ha sido para que la gloria vaya al Señor. Eso es lo que somos. Somos servidores de Dios, no somos otra cosa. Recuerden que en el Señor todos estamos unidos y entrelazados entre sí. El cuerpo de Cristo debe crecer a la par. Recuerden en sentido horizontal, no vertical. Es el verdadero crecimiento que se debe dar en la iglesia. El 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Les hacía una comparación con aquellos que han tenido la oportunidad de ver en el campo, o si alguien ha tenido la oportunidad de sembrar. Saben que un granjero cuando va a sembrar, ¿no es cierto?, hace un huequito y planta una semilla. Planta una semilla. Eso es Pablo, plantando la iglesia. Pero viene otra persona y riega esa semilla, ¿no es cierto? Hay dos condiciones. Pero el crecimiento se da en la madrugada, cuando nadie lo ve. ¿Por qué? Porque el crecimiento le pertenece solamente a Dios. Los hombres podemos dar las condiciones o podemos llevar la palabra del Señor a las personas para que conozcan, acercarlos a Jesús. Pero el crecimiento lo da únicamente Dios, nadie más. Somos eso, somos servidores del Señor. Somos obreros de Dios, que Dios utiliza en diferentes espacios de la vida. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a nuestros hermanos y podamos ayudarnos entre sí. Yo les decía en la primera reunión, y hace unos 3 o 4 años atrás, yo estar predicando al frente, y peor aún una prédica expositiva, para mí hubiera sido muy terrible, por mi carácter, por mi forma de ser, por mi personalidad. Pero cuando nos ubicamos, nos alineamos en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, empezamos a ayudarnos mutuamente. Y por la gracia de Dios estamos aquí predicando, para darle gloria y honra a Él. Y eso hace una iglesia que realmente entiende el propósito de Dios. Nos ayuda, nos ayudamos, nos impulsamos entre sí. Por eso les dije al inicio, que estamos muy contentos que Dios está levantando siervos. Pero nos seguiremos sintiendo contentos cuando el Señor levante aún más siervos en el lugar que Dios ahora nos ha puesto. Hombres y mujeres temerosas de Él. Recuerden, el crecimiento solamente lo da el Señor. Nosotros solo somos obreros de Él. ¿Qué condición la de Pablo? No guardarse nada para sí. Tenemos que aprender aquello. Vamos al 7. La prédica expositiva, queridos hermanos, es algo que a mí me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque nos da un relato de la palabra tal cual es, de la forma que debemos aprender, no con sabiduría humana,
no con parafraseos del hombre, sino conforme a lo que Dios quiere enseñar a nuestro corazón, conforme a lo que Él quiere que aprendamos, para ubicarnos también en el lugar donde Dios nos ha puesto. El 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahí lo dice claramente. ¿Qué somos nosotros? Nada, hermanos. Solamente Dios es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y aquí nace una incógnita, ¿no es cierto? Porque algunos pueden pensar, no, es que yo no voy a recibir tanta recompensa como la persona que está predicando, como el pastor que lleva a la iglesia, ¿no? Unos pueden pensar, ellos que predican tienen más recompensa que aquel líder de grupo de conexión, que aquella persona que está tomando los datos para la consolidación. Y la verdad que sacado de contexto puede verse de esa forma. Pero la verdad es que, recordando que en el Señor no somos nada, a cada uno nos dará recompensa conforme a la labor en el lugar en el que Él nos ha puesto, queridos hermanos. Porque como el predicador, como el que toma los datos para consolidación, somos lo mismo, somos servidores de Dios. En la primera reunión les decía, queridos hermanos, y para mí es una frase que me sostiene mucho, sostiene mi casa. Y yo les decía que este versículo me enseña que Dios premiará la calidad y no la cantidad, la calidad de trabajo que nosotros podamos hacer. Porque la Escritura misma nos enseña que de qué le serviría al hombre ganar todo el mundo si al final perdiera su alma. ¿De qué nos serviría? Y para mí, como dije, una frase es de que primero mi casa. Debo ser un buen servidor en mi casa, un buen ministro en mi casa, un buen pastor en mi casa, un buen sacerdote en mi casa, un buen maestro en mi casa. ¿De qué me serviría levantar muchas personas? Y gracias a Dios nos ha permitido trabajar con algunas personas que hemos podido hacernos amigos y en la amistad desarrollar los dones que a ellos también les ha dado. Pero estamos muy enfocados y preocupados en que nuestra casa se levante, queridos hermanos. No quiero decir que la iglesia no sea importante, lo es y muchísimo. Pero hermanos, debemos enfocarnos en que nuestra casa debe ser levantada, porque si no, ¿qué haríamos levantando otros lugares? Puede sonar un poco cansón, pero si vemos la palabra del Señor, la palabra siempre nos repite que nos preocupemos, que estemos diligentes, que seamos de espíritu fervoroso. Y si no lo hacemos primero en nuestra casa, ¿cómo podríamos ir afuera a ganar el mundo? Amén. Entonces la recompensa va a ser por la calidad de trabajo que nosotros hagamos. Si yo estoy predicando aquí, la calidad de trabajo que yo presento en la predicación, queridos hermanos. En la mañana le decía a mi esposa, cada vez que voy a predicar en la iglesia, para mí es como una disertación de grado. ¿Por qué? Porque yo leo y no sé cómo podría transmitir eso, pero siento que aún me falta más. Pero Dios me permite traer la enseñanza que puedo, en la sabiduría, en el discernimiento que el Espíritu Santo nos da. Pero el punto es de que nosotros debemos ser responsables en el lugar donde Dios nos ha puesto. Porque si yo vengo a predicarles aquí, a improvisar, a decir cualquier cosa, sería irresponsable de mi parte. Incluso puede sonar bonito. Podría utilizar técnicas para motivar sus corazones, para despertarlos, para que no se duerman. Porque la predicación expositiva muchas veces puede ser cansada. No puede ser tan atractiva para muchas personas. Algunos pueden decir, no entiendo lo que está predicando porque la palabra de verdad que es difícil entenderla en nuestra carne. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, es ahí cuando podemos discernirla, podemos digerirla, podemos entenderla. Y podemos entender cuál es el propósito de la palabra para nuestras vidas. Amén. Yo les decía, utilizando mecanismos que trastornen el corazón del hombre, que lo hagan emocionar, que lo hagan ilusionar, ¿no?
hagan ese enamoramiento, podríamos causar mucho impacto. Pero de nuevo, la calidad es más importante que la cantidad. Y la palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo que entra y corta, ¿no? Y escudriña hasta el último pensamiento del corazón. Entonces eso contrasta muchas veces con lo que nosotros podemos pensar y querer en una predicación. La palabra de Dios siempre va a venir a enseñarnos, queridos hermanos. Amén. Sigamos adelante. El tiempo siempre apremia. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué somos, hermanos? Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Estamos entrelazados entre sí, hermanos. La iglesia está en unidad, debe estar en unidad. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nuevamente Pablo hace ver de que él fue el instrumento para fundar la iglesia en Corinto. Y les dice, y miren cada uno cómo sobreedifica sobre aquel fundamento que ya está establecido. Vamos al 11 para entender un poco más. Porque nadie, dice, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿qué dice? Jesucristo. ¿Hay otro fundamento aparte de Jesús? No lo hay, hermanos. Entonces esto sirve también para identificar cuando una iglesia es de sana doctrina, cuando se sobreedifica sobre el fundamento que es Jesucristo. No hay otro fundamento fuera de él. Y nos dice a nosotros, vean y tengan cuidado de cómo sobreedifican sobre el fundamento que ya está establecido, que es Jesús. El 12, vamos avanzando. Y si sobre este fundamento alguno, dice, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Noten que muestra dos tipos de materiales. En la una muestra oro, plata y piedras preciosas. En el otro muestra madera, heno y hojarasca. ¿Con qué estamos sobreedificando, queridos hermanos? Con verdades bíblicas, con sana doctrina, con verdades que en verdad muchas veces vengan a confrontar a nuestros hermanos, que vengan a confrontar nuestro espíritu. O con lisonjas, con palabras que solamente enaltezcan al hombre. Tú eres capaz, tú mereces la bendición, tú tienes que recibir la bendición de parte de Dios. ¿Qué somos, hermanos? Nuevamente no somos nada. Pero ¿qué materiales estamos utilizando para sobreedificar la iglesia? Nos muestra que el fuego probará aquello. Ustedes saben que el oro, la plata, con el fuego se purifica aún más. No se destruye, no desaparece. Muy al contrario de la madera, el heno y la hojarasca, que puede ser toda esa metodología o esa filosofía humana que puede estar utilizándose en las iglesias para crear un crecimiento que muchas veces no puede ser de Dios o no es de Dios. Y que cuando venga el fuego desaparecerá todo aquello. Yo les hacía una comparación, hermanos, para que no se me adormiten un poquito. No sé si ustedes han hecho una parrillada. Yo sí sé hacer de repente. Y una parrillada utilizas carbones, ¿no es cierto? El carbón viene de la madera. Pero cuando está el carbón encendido, ¿no es cierto? Es fuerte, es un calor intenso.
Pero ¿qué pasa cuando se ha consumido? Cuando el fuego ha consumido el carbón. ¿Qué pasa? ¿Qué queda? Cenizas, ¿no es cierto? No queda nada, queda polvo, solo quedan redrojos de lo que fue la madera. En cambio, pon oro, pon plata, ¿qué queda? Un oro aún más purificado. Entonces debemos cuidar con qué estamos sobreedificando la iglesia. Si es con la verdad del Evangelio o es con la hojarasca que el hombre puede inventarse muchas veces. Amén. Amén, hermanos. El 13. La obra de cada uno, dice, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Conoceremos ahí. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Cuidemos aquello que estamos haciendo, hermanos. ¿Cómo estamos sobreedificando? Sobre el fundamento que es Jesucristo. Si la obra, dice, de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por mucho fuego. Podemos ser salvos, queridos hermanos. Podemos tener la salvación. Pero cuidemos aquello que estamos sobreedificando, porque podemos estar encontrándonos en sobreedificar con hojarasca, con madera, con cosas perecibles, ¿no? Con algo inadecuado para la iglesia. El 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo mora en los creyentes, queridos hermanos. Así que estamos llamados también a cuidar el templo de Dios. ¿Con qué escuchamos? ¿Con qué nos alimentamos? ¿Cómo estamos caminando? ¿A qué nos estamos adaptando? Al 18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y este sí es un parafraseo. ¿Cómo es esto? La iglesia en Corinto era una iglesia que se creía muy sabia, abrazaba muchas filosofías, amaba el conocimiento del mundo de ese tiempo. Defendía verdades que a lo mejor, no que a lo mejor, sino que no eran las correctas. Y Pablo confronta y les enseña y les dice que si ustedes se creen sabios por aquello que saben, deben hacerse ignorantes. Hoy en nuestras palabras sería, lo que ustedes aprendieron es necesario que lo desaprendan para que vuelvan a aprender a la manera correcta. Se entiende un poco mejor, ¿no es cierto? Porque muchas veces podemos estar en la condición del versículo 5, diciendo, no, yo soy de ese lugar, yo estuve ahí, yo nací, crecí ahí, y debo permanecer ahí. Y yo aprendí de esta forma, y esta forma es la que a mí me enseñaron. Debemos desaprender aquello mal aprendido para aprender lo verdadero, lo correcto. Amén. Gracias por esas 3 personas. Porque debemos ser intencionales en aprender, en escudriñar las Escrituras. El 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. El 20, y otra vez dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son, ¿qué dice? Que son vanos. Son vanos, no sirven para nada. Muy contrario a lo que la palabra del Señor siempre nos enseña. O es contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. La sabiduría humana es eso, es contraria a la sabiduría de Dios. El 21, así que ninguno se gloríe en los hombres. Qué fuerte, ¿no? Así que nadie se gloríe en los hombres. Porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea Arco, sea la iglesia pentecostal, bautista, neopentecostal, todo, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro.
y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que tengamos mucho cuidado de qué estamos defendiendo muchas veces. Defendamos la palabra del Señor, la verdad del Evangelio, la sana doctrina. El resto está por demás, hermanos. Amén. Y claro que vamos a honrar nuestra casa, claro que vamos a honrar el lugar donde Dios nos ha puesto. Juan Diego ya lo ha dicho algunas veces, y lo digo yo también, como parte del equipo del Consejo de Arco en Loja. Si alguien en alguna ocasión quiere ir a otro ministerio, quiere ir a otra ciudad, a otro país incluso, venga y nosotros vamos a orar por aquello. Vamos a orar por esas personas que quieran irse en bendición. Porque entendemos de que nadie nos pertenece. Nosotros mismos somos de Cristo. Nadie nos pertenece, hermanos. Todos hemos sido comprados con precio de sangre. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada. ¿Quiénes somos nosotros? Nada. Todo es del Señor. Todo es de Cristo. Hermanos, que esta enseñanza nos venga a ubicar en qué hombre debemos estar. Y si hemos estado andando como creyentes carnales, llevados por doctrina incorrecta, llevados por nuestras emociones, nuestros sentimientos, dando un fruto que no es el fruto del Espíritu Santo, que esta enseñanza confronte y ubique nuestras vidas. Y nos ayude también a enseñar a nuestros hermanos, aquellos que necesitan conocer la palabra de Dios tal cual es. Solo de esa forma sobreedificaremos la iglesia de la manera correcta. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Cerremos nuestros ojos por un instante. Amado Dios, gracias por esta mañana en la que tu palabra, Señor, viene a enseñar y a confrontar nuestras vidas. Una mañana en la que tu palabra enseña a nuestros corazones, nos ubica a quienes somos y el lugar que debemos ocupar. Si bien es cierto, somos hijos tuyos, Señor, pero somos colaboradores de Dios. Que nunca olvidemos nuestro sitial, nuestro lugar, y que siempre tengamos claro a quién servimos, Señor. A ti, al único y consumador de la fe, Señor, al Rey eterno y soberano, fundamento de la iglesia, Señor, fundamento de la fe que hoy profesamos, Señor Jesús. Te damos gracias y te pedimos que el entendimiento lo des a través del Espíritu Santo y que sirva para edificar a tu iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.